Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos una vez más y qué bueno que están conectados para continuar con esta maravillosa clase, con este maravilloso tema que es el cómo escuchar a Dios. Y bueno, hace 8 días dimos una intro un poco detallada, pero vamos avanzando a paso lento pero muy seguro. La verdad es de que el fin es no dejar huecos en el conocimiento, no dejar dudas, porque estos huecos en el conocimiento producen dudas, provocan dudas, y las dudas no nos dejan creer y no nos dejan poder creer, y si nosotros no podemos creer, pues no podemos entrar en el reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas vienen por añadidura. Así es de que estamos en cómo se comunica Dios con nosotros. Para aprender a escuchar a Dios, lo primero que tenemos que ver es cómo se comunica Dios con nosotros, y hablamos la semana pasada que lo primero que Dios hizo para comunicarse con nosotros, y es lo primero que nosotros debemos escuchar de Dios para acostumbrarnos a su palabra, luego entonces acostumbrarnos a su voz, y luego Él pueda hablarnos de una manera más directa o más íntima. Depende de cuánto o qué tanto conocemos de su palabra, pero también depende de qué tanto de verdad conocemos de su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que vimos es que la Biblia, la palabra de Dios, es vital, y ese es el calificativo más certero, más adecuado para la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es vital. ¿Por qué? Porque es un tema de vida o muerte. Es un tema de que tú vivas para toda la eternidad o no. Es un tema de que tú mueras a la enfermedad o no. Es un tema de que tú mueras a la pobreza o no. Mueras a la infelicidad y pases a la felicidad. Porque lo que Dios quiere todo el tiempo, y siempre ha querido Dios todo el tiempo para nosotros, es que nosotros seamos felices, que nosotros vivamos en su gozo, que su gozo constante en nosotros sea nuestra fortaleza de todos los días para vencer y derribar, apagar cualquier dardo del enemigo. No importa cuántos dardos el enemigo nos pueda arrojar, lo que importa es que nosotros, por medio de la palabra, podamos levantar el escudo de la fe que produce la palabra, y de esa manera apagar y derribar todos los dardos que Él nos pueda enviar. Y no solo eso, sino que también tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra. O sea, en la palabra encontramos toda la armadura que Dios ha creado para que nosotros no solamente nos defendamos del enemigo, sino también acabemos con él. Le venzamos así como Cristo le venció. Porque Cristo le venció y el diablo ya está vencido, pero el diablo te puede engañar, y a través de engaños, que es fuera de la palabra. Todo engaño no está en la palabra, está fuera de la palabra, o sea, no es de Dios, y a través de engaños Él te pueda destruir, te pueda dañar, pueda acabar contigo. Entonces, esto es vital entender lo que la Biblia te va a dar el alimento espiritual todos los días para ayudarte a crecer y fortalecerte todos los días. Por eso es importante que todos los días leas o escuches algo de la palabra de Dios, específicamente para nosotros el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo escribieron cristianos para cristianos.
cristianos para nosotros los cristianos. El Antiguo Testamento lo escribieron judíos para judíos. Y aún así hay judíos que se han hecho cristianos, se han convertido al cristianismo. Ellos, decía yo, que no se llaman a sí mismos cristianos, sino mesiánicos, porque el término en hebreo, que es la lengua materna de Israel, de los judíos, es el hebreo, y en hebreo es Mesías. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías, pero su traducción al español es exactamente la misma, que significa ungido. Así es de que ellos han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador y se han hecho cristianos, llamándose por su lengua materna mesiánicos. Pero mesiánicos y cristianos es exactamente igual, significa lo mismo. Entonces, aclaro esto porque son testamentos completamente diferentes y conforme a la ley testamentaria debemos de entender que el Nuevo Testamento siempre inhabilita al Antiguo Testamento. Ahora, si en el Nuevo Testamento hay cosas que siguen habilitadas del Antiguo Testamento, está bien, es parte de la justicia de Dios. Pero si hay cosas que el Antiguo Testamento inhabilita, elimina el Antiguo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento dice que nosotros somos ministros de un mejor pacto, de un nuevo y mejor pacto. ¿Qué quiere decir eso? De un nuevo y mejor testamento para nuestras propias vidas. Así es de que debemos de siempre ver la Biblia así como la palabra de Dios, que es el alimento espiritual al que Cristo se refirió cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les leo la Biblia y les explico la Biblia de una manera correcta y verdadera, ustedes están oyendo palabra de Dios. Hay quien lee la Biblia y la malinterpreta y ya no enseña la verdad de la Biblia. Ustedes ya no están oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo se refleja esto? En que no van a poder creer, no van a tener fe. Porque si tú oyes palabra de Dios, tienes fe, pero si no oyes palabra de Dios, no tendrás fe, porque la fe es el resultado de oír palabra de Dios y el oír es el resultado de oír la palabra de Dios. Para Dios, el que no oye palabra de Dios verdadera, no oye, simple y sencillamente no oye. Por eso dice: y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así es de que tenemos que entender, también dijimos esto, que la Biblia nos enseñará todo lo necesario para vivir en triunfo en la vida. Y lo dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El plan de Dios es que nosotros andemos siempre en triunfo. Y eso no quiere decir, bueno, con algunas enfermedades o si te enfermas, que superes cualquier enfermedad, sea pandémica, cancerígena, letal, mortal, terminal, la que sea, que tú termines por encima de todo eso. Es parte del plan de Dios, ¿ok? La Biblia te enseñará todo lo necesario para vivir en triunfo. Por eso estamos dando este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar. Principios bíblicos para vivir en triunfo. O sea, los principios de la palabra de Dios que te van a llevar a tener una vida victoriosa, a tener una vida en triunfo, a que seas verdaderamente un más que vencedor. Un más que vencedor. Una característica del que es más que vencedor es que simple y sencillamente no se preocupa de nada. ¿Por qué? Porque él sabe, eso es ser más que vencedor. Yo no necesito tener una pelea para saber que la voy a ganar. No necesito pelear y que el referee al final diga: el campeón es Paulino Ruiz Sánchez porque vencí al contrincante, ¿no? Al adversario. No necesito esa. Yo sé
que cualquier pelea la voy a ganar. No necesito llegar al final de la pelea y haber ganado la pelea para saber que soy el vencedor. No, yo sé desde antes que cualquier pelea la voy a ganar siempre. Eso es ser más que vencedor. Y por eso no me preocupo de nada. ¿Sale? Entonces nos queda claro, la Biblia nos va a enseñar todo lo necesario para tener una vida victoriosa, una vida triunfante. Amén. Entonces, por esta razón, terminamos con eso, la clase pasada, por esta razón el enemigo, el diablo, Satanás, va a hacer todo lo posible para que tú no leas la Biblia o para que tú no oigas estas clases, que van a cambiar tu vida para siempre. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que darnos tiempo, siempre tenemos que darnos tiempo para leer la palabra de Dios o también para reoír las enseñanzas que trajeron a nuestra vida luz, que trajeron a nuestra vida la luz del Evangelio. Yo varias veces escucho mis mismas enseñanzas. Le decía yo a mi esposa que estaba escuchando una enseñanza de hace 1 o 2 semanas y escuchando la enseñanza, Dios me volvió a hablar a través de la misma enseñanza. Entonces, siempre date tiempo para leer la Biblia, un pasaje, si no puedes un pasaje, aunque sea unos versículos o un tema, no tiene que ser un capítulo completo, puede ser un pasaje o algunos versos, o los versos que más han estado impactando tu vida y están produciendo fe en tu vida, esos vuélvelos a leer, ¿de acuerdo? Si no puedes leer, bueno, qué bendición que tenemos la aplicación, la app de la Biblia, que es el iconito con una Biblia café, que esa también tiene la opción de que puedes poner audio, pues seleccionas tu texto y le pones ahí la bocinita y empiezas a oír y oyes. Yo a veces estoy cortando el jardín o haciendo algo en las motos o en la camioneta o algo de qué hacer. Lo mejor también ayudo a lavar los trastes a mi esposa, a mi hija y barro, trapeo, lo que sea necesario, lo que haga falta, y estoy oyendo, pongo el audio y estoy oyendo la palabra y eso te sigue y te seguirá siempre alimentando. ¿De acuerdo? Bueno, en esta clase vamos a ver varios puntos importantes preguntas específicas que nos van a llevar a saber muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Entonces, el punto número 1 que vamos a ver ahorita es ¿quién escribió la Biblia? ¿Verdad? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿quién escribió la Biblia? Y bueno, siempre hay un montón de respuestas que coinciden nada más en 2 respuestas. Muchos dicen que fueron los hombres, ¿no? De hecho, ese es un argumento que siempre... Es que la Biblia yo no creo que haya sido palabra de Dios. O sea, finalmente, ¿quién escribió la Biblia? Pues fueron hombres como tú y yo. Fueron hombres como tú y yo, pecadores como tú y yo. Entonces, ¿qué me garantiza que hombres que escribieron la Biblia y hombres que fueron pecadores como tú y yo, ¿qué me garantiza que eso que esos hombres escribieron verdaderamente es palabra de Dios, ¿no? Y bueno, la otra respuesta, pues obviamente, ¿quién escribió la Biblia? Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver la respuesta. Y la respuesta es que la Biblia es un libro que fue escrito sobrenaturalmente. La Biblia es un libro que fue escrito sobrenaturalmente y vamos a ver esta respuesta en la misma Biblia, ¿sale? Tenemos que entender algo, y esto es bien importante. Una de las reglas de hermenéutica, y para los que no saben, la hermenéutica es la materia, pero también es la ciencia y arte que nos enseña a interpretar de la manera correcta la palabra de Dios.
es decir, interpretar de la manera correcta la Biblia. Y una de las reglas de la hermenéutica dice que la misma Biblia se revela por sí sola. La misma Biblia da respuestas por sí sola. La misma Biblia interpreta a la misma Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la respuesta a la pregunta que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a la Biblia. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, era lo que en la versión actualizada decía reprender, ¿verdad? Reprender. Redarguir realmente no es tanto el reprender, sino es hacernos ver el error, ¿verdad? Que para el caso y en términos prácticos, emocionales, podríamos decir que significa lo mismo, porque a nadie le gusta que le digan sus errores y a nadie le gusta que lo reprendan, ¿verdad? Entonces, eso es redarguir, hacernos ver nuestros errores. Entonces, aquí dice, ¿por qué y para qué se escribió la Biblia? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, lo que también a muchos no nos gusta que nos corrijan, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fíjate bien, a fin de que el hombre de Dios, ahora, el hombre de Dios no es el ministro nada más, no es el pastor, no es el maestro, no es el evangelista, el hombre de Dios es el ser humano de Dios. Aquí la palabra hombre no está refiriéndose al varón, recuerden que yo soy un varón. El hombre es la palabra que se le da en la Biblia al ser humano, ¿ok? O sea, habla de varón y mujer. Entonces, a fin de que el varón y la mujer sean perfectos. Fíjense bien, lean bien, en el plan de Dios es que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Tenemos una cultura muy perdedora, mediocre, y conforme a la palabra de Dios, incluso hasta falsa, ¿no? Y una de las falsedades que nos enseña una cultura perdedora y mediocre es que nadie es perfecto, solamente Dios, ¿no? Pero aquí vemos que la Biblia, la palabra de Dios, dice a fin de que el varón y la mujer de Dios. ¿Quiénes son el varón y la mujer de Dios? Pues los que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador, los que han entregado su vida a Dios por medio de Jesucristo, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos quitó el pecado y yo por eso le entregué mi vida y me he hecho y convertido en hijo de Dios, como dice Juan 1, 13, 12 y 13, y es un tema que vimos en las primeras clases de este discipulado. Si usted no las ha visto, si usted está empezando, es importante que empiece por el principio, porque de nada le va a servir tener 2, 3 piezas de un rompecabezas. Eso de nada sirve. Un rompecabezas, si no lo tiene uno completo, uno no lo arma. Y si uno no lo arma, uno no lo disfruta, uno no lo vive, no lo disfruta. Lo mismo es con la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios. No puedes interpretar la Biblia nada más con unos cuantos versos. Esa es otra regla de la hermenéutica. Necesitas el contexto completo de la Biblia, luego el contexto completo del Testamento, sea antiguo o nuevo, luego con el concepto completo del autor, luego el concepto completo del libro y luego el concepto completo del pasaje. El contexto, para que no saques el texto de contexto. Y todos esos contextos los tienes que tener. Eso se aprende desde luego con el estudio y para eso está el Instituto Bíblico, donde puedes hacer el diplomado en teología y consejería familiar. Vas a aprender, pero ese es el tema. Entonces, contextos. El contexto del versículo, el contexto del pasaje,
luego el contexto del capítulo, el contexto del libro, el contexto del autor, el contexto del testamento. En este caso del Nuevo Testamento. Y ya por último, el contexto de toda la Biblia. Todos esos contextos tenemos que conocer. Por eso es que, bueno, a veces a algunos les puede causar un poco de flojera, ¿no? O de mucho trabajo. Pero lo cierto es que es el precio por vivir una vida triunfante y victoriosa. Hay quienes están dispuestos a pagar el precio, hay quienes no lo están dispuestos y cada quien sufre sus consecuencias y se rasca con sus propias uñas, ¿no? Yo prefiero tener el contexto completo y de esa manera garantizar mi vida en la voluntad de Dios, que además Él quiere que yo compruebe que es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el varón y la mujer de Dios que tienen una relación con Dios, sean perfectos y estén enteramente preparados para toda buena obra, empezando por su propia vida, enteramente preparados para su propia vida. Dice Dios, no quiero que estés medianamente preparado, ni mediocremente preparado, ni empíricamente preparado o laicamente preparado. No, no dice eso Dios. Dios dice enteramente preparado para toda buena obra, empezando por tu vida. Esa es la primera buena obra, tu vida, porque jamás lo que tú no tengas, jamás lo podrás dar. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuántos de ustedes, si yo les digo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría acabar con la pobreza en el mundo? Les aseguro que todos me van a decir que sí. Y lo que Dios nos enseña primeramente es que acabes con tu pobreza, ¿verdad? Entonces, al primero que tienes que sacar de pobre es a ti mismo. ¿Te das cuenta? La primera buena obra empieza con tu vida. Muy bien, entonces nos regresamos un poquito a la pregunta. ¿Y qué dice la pregunta? Dice la pregunta tal cual. ¿Quién escribió la Biblia? Y ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la respuesta que les di anteriormente dice que la Biblia es un libro que fue escrito sobrenaturalmente. Y ahorita voy a explicar en dónde está lo sobrenatural de haber escrito la Biblia. Fíjense bien. Cuando la gente dice es que la Biblia las escribieron hombres, los autores son hombres, les voy a decir algo, no. Los autores no son los hombres que escribieron, ellos son los escribanos. ¿De acuerdo? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y les voy a decir una cosa. Y la inspiración es algo sobrenatural. La inspiración no es algo que el ser humano traiga en su ADN. De ninguna manera. La inspiración, y esto lo enseñamos en la materia de neumatología o Espíritu Santo, donde estudiamos quién es el Espíritu Santo, por qué es el Espíritu Santo, para qué es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en el espíritu del creyente. Y una de las funciones o de las acciones del Espíritu Santo en el espíritu del creyente es la inspiración, como también la intuición, ¿verdad? Es que dicen las mujeres, es que tenemos el sexto sentido muy desarrollado. Lo que sucede es que la mujer es más sensible que el hombre, y por ser más sensible que el hombre, oye más y es más sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero también hay hombres muy sensibles que tienen una excelente intuición porque es una función que el Espíritu Santo les ha dado. La intuición es eso que me late irme por aquí o me late aquello
o siento esto, o premoniciones de esto, o visiones de esto. Todo eso lo da la intuición, que es una función del Espíritu Santo. Bueno, la inspiración es una función sobrenatural del Espíritu Santo. Ay, pero es que yo también le hice una carta de amor, o le compuse una canción al amor, o a mi amada, o a mi amado, y esa carta fue inspirada por el amor. ¿Y quién es el amor? Dios. La Biblia dice que el amor es Dios. Dios es amor. Y como Dios es el amor, tú le escribiste algo movido por el amor, es decir, movido por Dios. Así es de que si yo les digo quién ha hecho una carta o una canción a un ser amado, todos me van a decir yo. Por lo menos alguien escribió un poema o una carta de amor, por lo menos, o algunas canciones y eso al ser amado. Y yo les puedo preguntar, ok, ¿quién fue el autor? Y ustedes me van a decir yo. No es cierto. No es cierto. Si yo le hago una carta de amor a mi esposa, la autora fue ella, porque ella fue la que me inspiró a que yo escribiera lo que le escribí. Yo no puedo de hacer una carta de amor a nada. Yo tengo que hacer una carta de amor, por lo menos al amor, porque si no, no es una carta de amor. ¿Me explico? Entonces, si yo hago una carta de amor a mi esposa, o una canción, o un poema, ¿quién fue la autora? Ella, porque ella puso en mí lo que yo quise poner en papel. Y la inspiración es sobrenatural porque es perfecta, y es perfecta porque es sobrenatural. Tan es así que cuando alguien está escribiendo y no está escribiendo lo que quiere decir, arruga el papel y lo tira y vuelve a empezar. O borra, no, es que no es lo que quería decir. Y borra y vuelve a escribir, y borra y vuelve a escribir, y borra y vuelve a escribir. Y si no acaba de aterrizar en papel lo que quiere, lo que tiene dentro, lo que tiene inspirado, lo va a romper, lo va a hacer bola y lo va a tirar hasta que le quede. Y hasta que le quede, la inspiración es tan sobrenatural y tan perfecta que hasta que le quede va a decir, ¡wow! Ahora sí, dice y tiene justo lo que tengo adentro. Dice y tiene justo lo que fui inspirado a escribir. Y así es como Dios escribió la Biblia. Porque Él fue el que puso en el corazón de los autores, de los escribanos, de los autores escribanos, lo que Él quería que escribiera. Y no hubo falla. Que hubo fallas de traducción, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, por intereses políticos, sociales, culturales, etc. Sí tiene errores de traducción, como el error de traducción que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cuál es el error de traducción? Que en el original no dice rico, dice avaro. Y un avaro jamás va a entrar en el reino de los cielos porque jamás va a amar a Dios sobre el dinero. ¿Por qué? Porque ama más al dinero que a Dios. Entonces, así hay varios errores de traducción que conforme vas estudiando en el Instituto Bíblico o en la hermenéutica, etcétera, etcétera, vas encontrando, vas descubriendo y se van atando todos los cabos, se van quitando todas las lagunas de conocimiento o de confusión o de duda que podemos tener o teníamos acerca de Dios y su verdad, etc. Entonces, fíjense bien cómo fue que Dios escribió la Biblia. Él fue el que inspiró a los autores escribanos. Él fue el autor inspiracional, así como mi esposa es la autora inspiracional de una carta que yo le escriba, de una carta de amor o una canción que yo le escriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Pues definitivamente, de una manera sobrenatural, la escribió Dios, a través de la inspiración.
a través de lo que le dictó Dios a estos hombres con los cuales tenía una relación más cercana. Amén. Muy bien. ¿Qué nos dice la escritura ahí? ¿Para qué? Ahí mismo en esos versículos, en el verso 17, dice el por qué y para qué se escribió la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿quién la escribió? Dios. Dios la inspiró. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, ¿verdad? Cuando nosotros somos enseñados, nosotros podemos entonces ver en qué estamos mal. Si tú no eres enseñado, nunca sabrás en qué estás mal. A mí me encanta la gente que quiere saber en qué está mal, que quiere saber por qué no le sale la vida, por qué no le sale el matrimonio, el padrerazgo o madrerazgo, o sea, el ser un buen padre y una buena madre, o por qué no le salen los negocios, o por qué no sana. Esa es la gente que de verdad vale la pena enseñarle, porque quieren saber en qué estás mal, en qué están mal, porque ese es el fin de la enseñanza. No solamente decirte cómo, sino decirte qué es lo que no debes hacer para que no te lastimes tu vida. Decirte lo que no debes hacer. Si tú te fijas, los instructivos de muchas cosas viene en la guía rápida lo que debes hacer y te dice lo que no debes hacer porque vas a descomponer la plancha o el aparato o lo que sea, ¿verdad? Entonces es importante entender esto. Fue escrita entonces para enseñarnos, para hacernos ver nuestros errores, para corregirnos. Tú no vas a estar bien si no te corriges. Un avión que no corrige su rumbo nunca va a llegar a su destino. Tú tienes un destino hecho por Dios y es que tú tengas una vida triunfante, una vida feliz, una vida sin problemas. No es normal tener problemas. La cultura mediocre, perdedora, que ahora es normal, es la que nos ha enseñado y nos ha hecho creer que es normal tener problemas. Un matrimonio, ¿cómo estás? Pues con los problemas de todos, pero estamos bien. Lo normal, tenemos los problemas normales de todo matrimonio. ¿Quién te dijo que es normal? Es como los que creen que es normal estar pobre, ser pobre, o como es normal enfermarse. No, para la gloria de Dios, no tengo idea cuándo fue la última vez que me enfermé. No tengo ya idea de eso. Mi esposa también. Antes decía que no había año que no le diera gripa, ahora, o algo. Ahora también, quién sabe cuántos años que nada, gracias a Dios. Y entre más metido estás en la palabra de Dios, más la vas a vivir, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nos ha faltado dinero? Nunca. Y vivimos al día. Pero siempre que hace falta para algo, Dios tiene hombres especiales que ha hablado a su corazón y que diezman, son obedientes a la palabra. Le han creído a Dios y han creído que dando su diezmo iban a prosperar y han dado su diezmo y han prosperado mucho. Y cuando necesitamos dinero, nos mandan. Dios sabe lo que necesitamos y nos mandan su diezmo o nos mandan ofrenda o lo que sea y siempre. Pero no nos falta. Alabado sea Dios. Y eso es el plan de Dios. Útil para enseñar, para hacernos ver en qué estamos mal, para corregirnos y entonces, ¿verdad? Dice ahí, para redarguirnos, para corregir, ¿para qué? Porque si tú no te corriges, no estarás bien. Si tú no te corriges, no estarás mejor. Y el plan de Dios es que cada día estés mejor y mejor y mejor, porque dice su palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Y eso quiere decir de algo mejor a algo mejor, a algo mejor, a algo mejor. Quien no pasa de un nivel es porque ahí ya se atoró con algo. Algo lo tiene atorado y está en esa necedad, es una necedad que no lo deja avanzar y de esto estamos enseñando los domingos,
si es que no te lo pierdas, pero una vez que entiendes en qué estás mal, una vez que eres redarguido y ves tus errores y eres corregido y dejas de estar mal, eso es corregir, dejar de estar mal, entonces se cumple el final de el propósito o el plan de haber escrito la Biblia, que es estar instruido en la justicia de Dios, o sea, ser un ilustre, un instruido en la justicia de Dios, que ya vive en la justicia que Cristo nos vino a hacer. ¿Qué justicia nos vino a hacer Jesucristo? Que no tenemos por qué enfermarnos, no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué ser miserables o pobres, no tenemos por qué estar mal. Esa es la justicia que vino a hacernos Cristo, a traer otra vez el reino de los cielos que se ha acercado como era en el Edén. Hay quienes pueden creer esto, yo lo creo, y yo creo que vivo en un Edén aquí en este mundo, que es el reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas vienen por añadidura, y que Cristo dijo, busca primeramente esto, mi justicia, porque ahí en mi justicia todo te va a venir por añadidura. Y a eso se refiere, para que terminemos siendo instruidos en la justicia de Dios, a fin de que seamos perfectos. Eso quiere decir que estés sano, porque no hay un hombre perfecto, o sea, un varón y una mujer perfecta, enfermo. O sea, ¿cómo te lo explico? Y es así de sencillo entender la palabra de Dios. Es un tema de sentido común o lógica. Esos que te dicen, es que tú a todo lo quieres hallar lógica, pero lo que tienes que tener es una fe ciega. Eso es una mentira de Satanás. Nadie puede tener ni existe la fe ciega. Nadie. Y para que tú tengas fe necesitas hallarle lógica y sentido a la palabra. Pero si no te la saben explicar, obviamente te van a criticar. No van a decir, yo soy un ignorante que no sé enseñar la palabra de Dios. Pretendo, sí. Quiero, sí. Intento, sí. Pero no saben. Y entonces por eso cuando no te saben enseñar y dar el entendimiento de la lógica y el sentido de la palabra, ¿qué te dicen? Es que tú eres bien humanista, tú eres muy carnal, tú eres muy humano, a todo le quieres encontrar lógica. La palabra de Dios no es lógica, es fe. No hay fe sin lógica. No hay fe sin lógica. Tú jamás vas a poder creer en algo que no entiendas lógicamente, con un sentido común, correcto, santo y divino. Espero haberme explicado. Si tú no le hallas lógica, si tú no encuentras la lógica de por qué Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nunca vas a entender por qué Él quita el pecado del mundo. Hay una lógica conforme a derecho y sentido común que te va a demostrar por qué Él puede quitarte a ti todos tus pecados. Pues si nadie te lo explica y nadie te lo dice, es más, tenemos esa enseñanza. Voy a pedirle al equipo técnico que ponga la liga abajo de esta enseñanza, que ponga la liga. Si no hoy, mañana busque la liga de esta clase que di hace algunos años que se llama ¿Por qué Jesucristo quita el pecado del mundo? Y es algo que usted tiene. Hemos tenido pastores en el Instituto Bíblico que cuando oyeron esta clase, que es parte de la materia, la justicia de Dios, volvieron a recibir a Cristo, o más bien recibieron a Cristo, porque antes no, porque por fin lo entendieron. Y entonces, como lo entendieron, lo pudieron creer, y con conocimiento de causa, con conocimiento de por qué Él quita el pecado del mundo, volvieron a hacer su oración de fe. Y te hablo de pastores que ya tenían iglesia. Entonces, ¿cuál es el fin? Que el hombre de Dios, que el varón de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, sanos, prósperos, ricos, victoriosos,
en santidad. Si cometen errores, errores que no repiten, eso es ser perfecto. ¿Ok? Es de humanos cometer errores, pero es de penitentes cometer los mismos errores. Y no lo digo como grosería, no le estoy hablando en doble sentido. Es una penitencia tropezarse 2 veces con la misma piedra, con el mismo error. O sea, ahí está la penitencia del pecado, de volver a cometer el mismo error. Vas a sufrir las consecuencias. Esa es la penitencia y eso es ser penitente. Que estás sufriendo y vas a sufrir las consecuencias de tus pecados. Como el de la ignorancia. Desde luego, la ignorancia es un pecado. ¿Ok? Qué bueno que ahora tú eres responsable de ti mismo y no puedes culpar a tus papás de que, no, pues es que mis papás me llevaron a una iglesia donde siempre decían lo mismo, pero nunca me enseñaron nada. ¿No? Eso ya pasó. Ahora tú eres responsable de ti mismo y de ti depende el aprender la palabra de Dios para salir de una vida penitente. Es decir, una vida donde se está sufriendo constantemente como consecuencia de los pecados en los que se viven por ignorancia o por incredulidad o por rebeldía. Cualquiera de esas 3 cosas. Así es de que para eso se escribió la Biblia, fíjate bien, para que nosotros terminemos siendo unos ilustrados, unos ilustres, instruidos en la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Es el que está instruido en la justicia de Dios, es el que ha podido entrar en el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios que vino otra vez aquí a la tierra. Por eso Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, ha regresado, ha vuelto otra vez aquí a la tierra para que todo aquel que entre en ese reino que ha sido puesto otra vez aquí en la tierra, todas las cosas le vengan por añadidura. Y hablaba de cosas materiales, hablaba de economía y hablaba de riqueza. Mateo 6, léanlo y léanlo bien. Entonces, por eso es imperativo, desde mi punto de vista, es imperativo y de vital importancia. Es un caso de vida, es vital que tú termines siendo un instruido en la justicia de Dios, porque así es como van a venir todas las cosas por añadidura a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Entonces, con eso terminamos esa pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿De acuerdo? Ahora, según la Biblia, ¿quién inspiró su escritura? Según la Biblia, ¿quién inspiró su escritura? Pues ya lo sabemos. ¿Quién inspiró su escritura? La inspiró. ¿Quién? Dios. Amén. Dios. Ok. Vamos a 2 de Pedro 1, 20 y 21. 2 de Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que me iba a adelantar hace rato, pero qué bueno que me esperé, ¿no? Fíjense bien, porque nunca la profecía es una manera de decirle a la Biblia. Toda la Biblia es una profecía. Y en esa profecía hay profecías de Jesucristo y de otros temas que, bueno, no es el tema ahorita ahondar en ellos. Pero dice, porque nunca la profecía, o sea, la escritura, fue traída por voluntad humana. O sea, los hombres que fueron los autores escribanos de la palabra de Dios no escribieron la Biblia porque ellos quisieron escribir la Biblia. Fue tema de Dios. La misma Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Así es que Dios puso en el corazón de estos hombres el querer poner en papel todo lo que Él les estaba inspirando. Entonces Dios les puso tanto el querer
como el hacer. Ellos lo hicieron porque era algo que Dios quería que hicieran y se los pidió y lo puso en su corazón. Y eso es algo que tienes que aprender a hacer. Todo lo que ponga Dios en tu corazón a hacer, hazlo. Si Dios pone en tu corazón hablarle a alguien para saber cómo está, hazlo, no lo dejes de hacer. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto, que sea depositado en tu mente, en tu alma o en tu corazón, viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona de Dios que se comunica con nosotros. Realmente no es el Padre. Si el Padre nos hablara, caeríamos muertos en ese momento. No estamos todavía en condiciones de oír al Padre. Es la persona del Espíritu Santo la que nos habla, pero todo lo que el Padre le dice que nos diga. Todo lo que el mismo Espíritu Santo toma del corazón del Padre, lo dice Corintios, que el Espíritu Santo toma desde lo más profundo del corazón del Padre y viene y no lo revela a nuestro propio espíritu, a nuestro propio corazón. Eso es maravilloso, nos los revela, gracias. Nos los revela a nuestro propio corazón. Y eso es sobrenatural, maravilloso. Es el Espíritu Santo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es Dios hecho hombre para venir y salvarnos de lo que otro hombre nos ocasionó, que fue Adán. Fíjate qué Dios tenemos, que Él mismo se hizo hombre, en forma de hijo de Él, pero es Dios hecho hombre. Él se hizo hombre como hijo. Pero se hizo hombre para venir a librarnos de lo que otro hombre, Adán, nos propició por su pecado. Y entonces aquí queda claro que los hombres que escribieron la Biblia no la escribieron porque ellos quisieron. Ninguno de ellos dijo, a ver, pásenme papel y pluma, pásenme mi tablet o mi compu que voy a empezar a tipear, ¿no? O sea, simplemente fue, en un momento Dios puso en su corazón un sentir y ellos lo escribieron. Le dieron forma a ese sentir. Le dieron descripción por medio de palabras a ese sentir que Dios les puso, porque había una comunión con ellos. Entonces, no fue por voluntad humana, dice aquí, sino que los santos hombres de Dios, ahí sí es un calificativo que Dios les da. Santos, ¿por qué? Porque todos los días procuraban caminar en santidad. Que quizá a veces se tropezaron, puede ser. Quizá a lo mejor en un momento dado dijeron algo que verdaderamente no quisieron decir o hicieron algo que verdaderamente no quisieron hacer, que fue más allá de su conciencia, pero que se arrepintieron y pidieron perdón y por eso siguieron siendo santos. Y porque no volvieron a cometer ese error. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, ¿quién inspiró su escritura? Según lo que acabamos de leer también ahorita, ¿la inspiró quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso les decía, la inspiración es una función o una acción, un hecho, para ser más explícitos, porque la Biblia en Corintios, donde habla en el original, donde habla de los dones espirituales,
Fíjense que en el original no dice dones. La única vez que aparece la palabra dones es cuando habla dones de sanidad y se refiere porque dones significa regalos. Y por eso pusieron dones ahí, porque significa que el Espíritu Santo hace regalos de sanidad. ¿Qué es un regalo de sanidad? Cuando alguien está enfermo y pide a Dios que lo sane creyendo que lo va a sanar, como los leprosos, como los enfermos de Jesucristo, y que Cristo les dijo, ¿qué quieres que te haga? Como si no supiera, ¿verdad? Pero hay una razón, porque si tú no dices lo que quieres, Dios no lo puede hacer. Por eso Cristo les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Si tú no dices lo que quieres, Dios no lo puede hacer. Y entonces la gente que recobre la vista, o que sea sano, o que sane, lo que sea, y entonces tu fe te ha sanado. Dios quiere lo mejor para tu vida, hoy y siempre. Y tienes que estar convencido de eso, para que eso empiece a venir en tu vida. Recuerda que la fe es una firme convicción. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nos vemos la semana que entra y no olviden que Dios nos bendice todo el tiempo, todos los días, y yo también. Nos vemos la próxima.